Hoy vamos a conversar en nuestra entrevista del día en edición nocturna del tema más importante para mí, que es el tema de la economía, el presente y el futuro, a la luz de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en la República Dominicana. Y para ello tenemos el grato placer de contar con el señor Antonio Tavera Guzmán, quien es el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, señor Guerrero, gracias a usted por la invitación. Lo del señor puede ahorrárselo. Bueno. Bien, ¿cómo se visualiza desde su óptica de presidente de una asociación tan importante empresarial la situación económica hoy en día en la República Dominicana y cómo se visualiza el futuro inmediato? Bueno, esta es una economía que tiene 50 años creciendo. Y es una economía que el año pasado ya está dando notaciones de que este crecimiento pudiera estar ya agotándose. Es un crecimiento... El crecimiento por el modelo, ¿no? Sí, por el modelo. Este ha sido un crecimiento que a partir de los 90 ha descansado en tres grandes pilares, básicamente, que es turismo, zona franca y las remesas. Turismo, hemos dicho, ha sido la gran salvadora, el sector salvador de esta economía, aportando sobre los 500.000 empleos directos y otra cantidad igual indirecta, pero también aporta 7.200, 7.300 millones de dólares el año pasado en divisa, entrada neta de dinero. El otro sector, zona franca, ha sido un sector que a nuestro entender, en un nuevo modelo de desarrollo productivo que hemos estado promoviendo desde la asociación, hay que relanzarlo. Turismo, zona franca nos está proporcionando unos 163.000 empleos, con un promedio de salario de 11.000 pesos mensuales, que no le alcanzan a nuestra gente para comer 3 veces al día. Zona franca tiene un impacto de alrededor de 2.000 o 2.500 millones de dólares solamente en nuestra economía. Tiene poco encadenamiento con la empresa local. Y la competencia de China también, y de otros países asiáticos. Y también hay cierta competencia, si se quiere, incorrecta con algunos sectores empresariales locales. Por el derecho de vender en el mercado local el 20% de su producción. Así es, y no pagar impuestos. Por otro lado, la remesa... Pero ese es un tema pendiente de discusión a nivel empresarial. Es un tema pendiente y es un tema que dentro de las grandes reformas que nosotros tenemos que darnos en este país, tenemos que resolver dentro de esas grandes reformas. Pero la desaparición del sistema de zona franca sería catastrófico para la economía, ¿no? Bueno, nosotros no estamos planteando eso ahora, estamos planteando relanzar ese sector, Estamos planteando relanzar para que... Y vincularlo a la industria local. Claro, hacer un encadenamiento productivo virtuoso con la industria local. Y también zona franca hay que relanzarla hacia otro tipo de zona franca. Y hay que ver cómo nosotros vamos a aprovechar transferencia tecnológica también de esa zona franca. Hay muchas cosas que hacer en ese sector. Ahora nosotros tenemos que impulsar un sector industrial dominicano, netamente dominicano, porque es un sector que pudiera estar pagando mejores salarios, es un sector que se encadena con el campo virtuosamente, es un sector que se encadena con los sectores de servicios, es un sector que pudiera estar también dándole los servicios que el turismo está demandando, pero es un sector, me refiero a la industria nacional, que es el único capaz de crear valor a partir de materia prima para llevar bienes transables a los mercados internacionales. Cuando usted habla de necesitamos un sector industrial netamente dominicano, ¿significa que ustedes no están de acuerdo con la inversión extranjera? Claro que sí. Me refiero a un sector industrial fuera de zona franca. Claro, la inversión extranjera directa es necesaria en países como el nuestro y muy importante. Ahora bien, nosotros tenemos que decir qué tipo de inversión extranjera vamos a promover y vamos a traer aquí a este país. Nosotros necesitamos inversión extranjera
que puedan crear industria fuera de zona franca, que puedan crear empleo y que puedan tener capacidad de exportación, básicamente. Eso me parece, la tesis de la capacidad instalada. No, porque que fue muy perjudicial en el país. La tesis de la capacidad instalada fue muy perjudicial porque obedeció a lo que siempre obedece acá. Un grupo copa algunos estamentos y se junta con el poder y decide qué hacer y quién hace y quién no hace. En ese momento de capacidad instalada fue cuando aquí se empezó la sustitución de importaciones y la industrialización. El directorio de capacidad instalada decidía si una industria se instalaba o no a partir de que hubiera capacidad o no. Castró la competencia y por eso fracasó uno de los puntos principales. Pero además que nunca hubo capacidad instalada. No, pero como se manejaba políticamente desde el poder y desde un grupo pequeño de empresarios que lo que quería era tener un mercado cautivo y monopolizado, entonces eso castró un poco extraño un poco que usted no haya mencionado como uno de los pilares de la economía dominicana la minería, que el año pasado, en los últimos 2 años, representó un porcentaje muy alto de los ingresos en divisas de la República Dominicana. Sí, mira, la minería tiene un impacto de alrededor de 10.000 millones de pesos al año acá, que es poco. Pero el potencial es grande. El potencial es grande, pero recuérdate, primero somos una isla, tenemos tener mucho cuidado con el problema de las explotaciones mineras. Yo estoy de acuerdo con que haya una explotación amigable con el medio ambiente hasta donde sea posible, pero que el dinero de la minería lo sufrutemos los dominicanos y dominicanas y que pensemos en que los recursos humanos que son agotables y que se sacan de nuestra tierra deben de servir para sembrar hacia el futuro. ¿Dónde lo vamos a invertir? Son recursos que se agotan, recursos naturales que tienen millones de años. No renovables, ¿no? Y las generaciones futuras deberían de disfrutar de eso que está en nuestras tierras. Entonces, cuando hablemos de minería y las ganancias, esa ganancia habría que invertirla en cómo desarrollar las capacidades del dominicano y la dominicana, es decir, la formación. Pero a lo que me refiero es que la importancia de la minería tiende a menospreciarse, sin reconocer que toda la modernidad proviene de la minería, los teléfonos, los efectos electrodomésticos, los automóviles, los aviones, los barcos. Nosotros estamos planteando que necesariamente el desarrollo de este país tiene que darse un desarrollo holístico, es decir, híbrido. O sea, ya no podemos plantearnos el desarrollo industrial como lo planteamos como sustitución de importaciones, no. Nosotros tenemos que plantear un desarrollo industrial a partir de la conectividad internacional que tenemos como país. Nosotros debemos y tenemos que aprovechar las cadenas de valores a nivel internacional. Es decir, una industria de automotriz pudiera estar fabricando algo y ensamblándolo acá. Nosotros, por ejemplo, pudiéramos ser parte de una cadena global, por ejemplo, de los empaques de medicamentos, o empacar acá, fabricar allá y que empaquen acá. Y los vínculos internacionales del país con los mercados internacionales más importantes lo favorecen, ¿no? Claro, nosotros somos una de las economías más abiertas de América Latina. Tenemos en estos momentos relaciones de libre comercio con 50 países. Ya pronto firmaremos con Chile. Vamos a firmar un acuerdo parcial con Cuba y seguimos abriendo esta economía. Y paradójicamente hemos estado perdiendo mucha competitividad en los mercados internacionales porque no nos hemos preparado para este mundo de hoy. Y esa es nuestra gran tarea y ese es nuestro gran desafío, preparar nuestras industrias locales, preparar nuestro componente humano en términos de formación y prepararnos en torno al aprovechamiento de las tecnologías que están disponibles para producir a escala y a producir con mayor productividad. Cuando usted dice que significa lo que usted dice, que hemos perdido el tiempo en conseguir lo que debíamos haber conseguido. Sí, eso significa que estamos retrasados y que no hay tiempo de recuperar el terreno perdido. Sí, todavía hay tiempo si empezamos ya a hacer las grandes transformaciones que este país necesitamos. ¿Y qué se necesitamos para hacer las grandes transformaciones? ¿Qué medidas deben adoptar el gobierno y el sector privado para lograrlo? Mire, es imposible lograr las transformaciones sin una sinergia, sin una unidad sector privado-gobierno.
el sector privado tiene que ser impulsor de esta economía, impulsor del desarrollo, guiado por las líneas trazadas de un Estado que entienda cabalmente en qué mundo estamos viviendo, cómo nosotros, cómo esa economía internacional y ese mundo que está allá afuera nos está impactando. Nunca como hoy, repito, había tenido tanta influencia sobre los países, y más con un país como el nuestro, el entorno internacional. Eso es determinante. Entonces, evitar, y eso es lo que va a determinar cómo nosotros... ¿Sugiere usted que el gobierno no cumple a cabalidad su rol regulador? Claro que no lo cumplen. Mire, una de las cosas principales de los gobiernos y de un Estado es brindar bienes públicos, y no lo está haciendo. El gobierno dominicano ha perdido capacidades de proveer los bienes públicos que tiene que proveer. Nosotros tenemos un problema eléctrico, por ejemplo, que el gobierno tiene que resolver, ya sea vía haciendo sinergia, haciendo acuerdo con el sector privado, ya sea que lo resuelva como Estado, ¿te entiendes? Pero tiene que resolverlo. ¿Cuál es el problema de la energía eléctrica? ¿La falta de capacidad de generación o el costo de la energía? Mire, para el sector industrial. Mire, ha tenido que ver mucho con el costo de la energía. En el pasado tuvo que ver mucho con el problema de la poca generación. Ya eso no está pasando. Nosotros tenemos ya suficiente generación en este momento. Sobre un 15 o un 20% de la capacidad instalada la tenemos por encima en generación. Pero muchas de esas plantas son ineficientes en términos de generación y de costo. Mire, la matriz, por ejemplo, ha estado cambiando. Muchos que utilizaban Filor 1, 3 y 4 ya están cambiando para gasoil. Ya se están instalando también algunos parques privados eólicos. El gran problema y el fundamental que tiene el sector eléctrico de este país tiene que ver con transparencia y tiene que ver con tener la voluntad política de resolver el problema y olvidarse del clientelismo político. Porque el problema principal de nuestro país en este momento, en este preciso momento, es un problema gerencial de las distribuidoras del Estado, que están perdiendo el 34, el 35, algunas el 40% de las energías que le están comprando a los generadores. ¿Por qué ningún capital local se ha interesado por administrar o comprar esas distribuidoras? Se ha interesado, lo que pasa es que el Estado dominicano no ha querido, pero se ha interesado. Pero nunca ha habido una oferta pública. Habría que buscar fórmulas sin que el Estado salga lesionado. Ahora, nosotros tenemos que para ser competitivos en este país tenemos que resolver ese problema eléctrico. ¿Y la Punta Catalina no va a ayudar a resolver ese problema con una reducción del costo de la energía? No necesariamente. Eso ha dicho el presidente. Sí, pero eso son medias verdades. Punta Catalina va a adicionarle al sistema, a la generación, y recuérdese que le digo que el problema en este momento es la distribución. Es la distribución. Punta Catalina va a adicionar un 25% a la generación. Ahora. Pero va a abaratar el costo de la energía. No necesariamente. No necesariamente, lo voy a explicar. Si entra Punta Catalina y las distribuidoras siguen perdiendo el 34, el 40% de lo que les compran, ese 34-40%, si se lo compran a Punta Catalina, también lo va a perder. ¿De acuerdo? El problema es resolver el problema de la distribución. El problema de la distribución. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Bueno, mire, ya nosotros hicimos muchas propuestas dentro del pacto eléctrico. Ahí hay que hacer una inversión de carácter técnico, porque tiene elementos de carácter técnico. Ahí hay que hacer una reingeniería en términos administrativos. Ahí hay que tener la capacidad de cobrarle la luz, la electricidad servida a todo el que la consuma, sea pobre, sea rico, sea funcionario, sea político, sea empresario. ¿De acuerdo? Entonces, así se resuelve el problema. Parece muy sencillo, ¿no? Bueno, si tú lo ves desde el punto de vista de gerenciar una empresa, sí es sencillo, si tú le quitas todos los elementos de carácter político y de carácter a veces poco transparente que tienen ese tipo de negocio. En una oportunidad se intentó con la designación de un expresidente del CONEP al frente de la CDEE y aparentemente no dio resultado. Bueno, mire, yo defiendo los 2 años que tuvo don Celso Marrancini en esa posición, porque avanzó. Yo no lo estoy criticando, simplemente estoy diciendo. No, pero digo yo porque avanzó. Cuando Celso Marrancini llegó a la CDE, había un plan
firmado con el Banco Mundial y con el BID para terminar con la situación de la distribuidora, es decir, con las pérdidas. Y había un plan que se estaba siguiendo a 5 años, a 8 años más o menos, a 8 años, 7, 8 años. CESO pudo casi reducir en un 3% la pérdida en el año y medio que estuvo ahí, y pudo adicionarle casi 700 megas al sistema a partir de licitaciones públicas transparentes en el sistema. ¿Y la reducción de esa pérdida no ha seguido aumentando? Bueno, cuando CESO terminó su gestión ahí, lo sacaron, entonces eso volvió para atrás. Entonces hoy estamos perdiendo lo que estaban perdiendo antes de llegar el señor Marrancino. Y más todavía. Licenciado, si usted me lo permite, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con nuestro distinguido invitado de esta noche después de ella. Siga con nosotros aquí en Edición Nocturna.